La mañana del 22 de marzo no trajo consigo la brisa marina habitual a la residencia de los Lombardo. Para Julián, cada amanecer se había convertido en un ejercicio de supervivencia silenciosa. A sus 42 años, el hombre que antaño fue un prometedor restaurador de lienzos antiguos, se había reducido a ser una sombra decorativa en la lujosa mansión minimalista de Valeria Santoscoy. Julián se levantaba sistemáticamente a las 5 de la mañana, no por ambición profesional, sino para asegurar que el agua mineral de Valeria estuviera a exactamente 12 grados y sus documentos de la agencia de publicidad estuvieran alineados por orden de importancia sobre la mesa de mármol. Habían pasado 15 años desde que se casaron en una ceremonia que toda la alta sociedad de Puerto Vallarta envidió. En aquel entonces, Julián creyó que el carácter dominante de Valeria era simplemente la determinación de una mujer exitosa. Ella, una ejecutiva implacable con un apellido de alcurnia, siempre le hizo sentir que su talento artístico era un pasatiempo adorable pero irrelevante. Con el tiempo, Valeria lo convenció de abandonar su taller para dedicarse de tiempo completo a la gestión de sus propiedades y al mantenimiento de su estatus social. Julián se convirtió en el esposo trofeo, el que siempre sonreía en las galas mientras ella lo ridiculizaba sutilmente frente a sus socios, criticando su falta de instinto financiero. La mansión en Conchas Chinas, con sus ventanales que daban al Pacífico y sus suelos de piedra volcánica, era la jaula de oro que Julián ayudó a pulir. Él mismo había diseñado el jardín zen y supervisado cada remodelación, ahorrando en proveedores y trabajando él mismo en las reparaciones para no desperdiciar el capital de la empresa de su esposa. Valeria controlaba cada centavo con una aplicación en su teléfono. Julián debía presentar recibos incluso por el café que tomaba mientras esperaba que el coche de ella saliera del servicio técnico. Ese martes, mientras Julián servía un desayuno de frutas exóticas cortadas con precisión geométrica, un dolor agudo, como una descarga eléctrica, le recorrió la zona lumbar y el abdomen. Tuvo que apretar los dientes para no soltar la bandeja. Valeria ni siquiera levantó la vista de su tableta. Estaba ocupada cerrando una campaña millonaria. Julián, el lino de la mesa tiene una arruga casi imperceptible. ¿Acaso te estás volviendo tan descuidado como tus antiguos amigos los pintores? Soltó ella con una voz cargada de un desprecio casual, casi elegante. Él no respondió. Sabía que cualquier justificación solo alargaría el sermón sobre su supuesta incompetencia. Se limitó a asentir y a retirarse a la cocina, donde el dolor volvió a golpearlo, obligándolo a doblarse sobre la encimera. Durante las semanas siguientes, el malestar se transformó en una presencia constante. Julián empezó a perder peso de manera alarmante, su ropa, siempre impecable, comenzó a quedarle grande y el tono antes saludable de su piel se tornó de un gris cenizo, similar al humo de las hogueras en la playa. El agotamiento era tal que subir las escaleras de la mansión le tomaba varios minutos. Una noche, mientras Valeria disfrutaba de una copa de vino tras un día de éxitos, Julián reunió el valor necesario para romper el silencio sobre su estado físico. Valeria, necesito ir a la clínica. El dolor en la espalda no es normal. Ya no puedo dormir. Valeria soltó una carcajada seca y dejó la copa sobre la mesa de cristal. ¿Ahora vas a empezar con hipocondrías, Julián? Es estrés por no hacer nada productivo todo el día. No voy a autorizar un gasto en especialistas privados solo porque te sientes cansado. Toma un analgésico y deja de buscar atención de forma tan patética. Julián se sintió humillado, una sensación que ya era parte de su ADN. Sin embargo, el miedo a morir en esa casa fría pudo más que su obediencia. Utilizando unos pocos billetes que había logrado apartar durante meses de las devoluciones del supermercado y de vender algunos de sus viejos pinceles a escondidas, acudió a una pequeña clínica en las afueras de la ciudad, lejos del círculo social de su esposa. Allí conoció al doctor Mendoza, un oncólogo de renombre que atendía en consultas sociales por vocación. Tras una serie de exámenes urgentes, el médico lo llamó a su despacho. El ambiente olía a antiséptico y a verdades amargas. Mendoza no usó rodeos,
los marcadores tumorales estaban por las nubes. Habló de un proceso oncológico avanzado que requería intervención inmediata. Julián escuchó la palabra cáncer mientras observaba por la ventana del consultorio cómo el sol se ocultaba en el mar. Pensó en su vida, en los 15 años de servidumbre, en la frialdad de Valeria y en cómo, a pesar de estar rodeado de lujo, estaba completamente solo. La semana que siguió a la noticia fue una tortura de fingimientos. Seguía cocinando, seguía limpiando, seguía soportando los comentarios hirientes de Valeria sobre su aspecto demacrado que arruinaba la estética de la casa, mientras por dentro, su cuerpo libraba una batalla que él sabía que estaba perdiendo bajo el peso de la traición y el desprecio. Valeria parecía haber borrado la existencia de la enfermedad de Julián de su agenda de prioridades. Para ella, los síntomas de su esposo, la pérdida de peso, los temblores en las manos al servir las copas y el sudor frío que empapaba las sábanas de seda, no eran más que un espectáculo de autocompasión para llamar la atención. Mientras Julián se marchitaba, ella intensificaba su vida social, organizando cócteles en la terraza y cerrando tratos millonarios desde su despacho, siempre con esa sonrisa gélida que ocultaba un alma de acero. El día que Julián debió recoger los resultados definitivos, se preparó con una solemnidad casi ritual. Se puso su mejor traje, un diseño italiano que Valeria le había comprado para una gala benéfica años atrás, aunque ahora la chaqueta le colgaba de los hombros como si perteneciera a un hombre mucho más grande. El doctor Mendoza lo recibió con una gravedad que atravesó el aire acondicionado del consultorio. No hubo rodeos, el carcinoma era agresivo, ramificado hacia el sistema linfático y el hígado. Las palabras etapa 4, cuidados paliativos y pronóstico de 5 meses flotaron en la habitación como una sentencia de muerte ineludible. Julián sintió que el suelo de mármol se volvía líquido bajo sus pies. Esa noche, decidió que el silencio debía terminar. Preparó una cena exquisita, langosta al termidor y un vino de reserva, los lujos que Valeria exigía. Quería que el entorno fuera impecable, esperando que, al menos por una vez, la belleza del momento despertara un ápice de humanidad en su esposa. Cuando Valeria llegó, ni siquiera se quitó los pendientes de diamantes antes de sentarse a la mesa. Julián, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor, le confesó la verdad. Le habló de los tumores, de la metástasis y de la urgencia de comenzar una inmunoterapia experimental de alto costo. Valeria dejó los cubiertos con una lentitud calculada. Su mirada no reflejó ni una gota de dolor, ni rastro de las lágrimas que Julián esperaba encontrar. En su lugar, sus ojos se entrecerraron con una frialdad analítica, como si estuviera revisando un balance de pérdidas y ganancias en su empresa de publicidad. Su primera pregunta no fue si él sentía dolor, sino cuánto afectaría eso al fondo común y a la póliza de seguro que ella pagaba religiosamente para mantener su imagen de pareja perfecta. ¿Tienes idea de lo que cuestan esos tratamientos, Julián?, preguntó ella, con una voz que cortaba como una cuchilla. Estás pidiendo que despilfarre el capital que he construido con mi sudor en una causa perdida. Los médicos solo quieren dinero. Quizás deberías aceptar que tu ciclo está terminando en lugar de intentar arruinarme financieramente en tu salida. A partir de esa noche, el ambiente en la mansión de la bahía cambió. Valeria pasó de la indiferencia a una hostilidad activa. Empezó a hacer comentarios hirientes sobre lo caro que resultaba mantener un cuerpo que ya no funcionaba, sugiriendo que Julián era una carga logística. Lo trataba como a un empleado defectuoso que se negaba a renunciar. Una madrugada, mientras Julián intentaba calmar las náuseas con un poco de agua, escuchó a Valeria en su despacho privado. Estaba hablando por teléfono con un tono de voz inusualmente bajo, pero cargado de una urgencia depredadora. Escuchó términos que le helaron la sangre: valor catastral, venta inmediata, sin necesidad de firmas conjuntas y testamento vital. Su corazón, ya debilitado, golpeó contra sus costillas con angustia. ¿De qué hablaba Valeria? ¿Qué propiedades planeaba liquidar sin su consentimiento? La mansión, que él había cuidado como si fuera un hijo,
parecía estar siendo desmantelada en la mente de su esposa antes de que él siquiera hubiera dado su último suspiro. Los días se volvieron un desfile de humillaciones. Valeria comenzó a desaparecer los cuadros que Julián amaba, las pocas reliquias de su época de restaurador, alegando que el desorden visual afectaba su productividad. Cuando Julián buscó los títulos de propiedad y los documentos del seguro en la caja fuerte del estudio, descubrió con horror que el espacio estaba vacío. Al encarar a Valeria, ella simplemente lo apartó con un gesto de desprecio, diciéndole que su mente nublada por la enfermedad ya no era capaz de manejar asuntos legales complejos. Julián se dio cuenta de que no solo estaba muriendo por dentro, estaba siendo borrado sistemáticamente por la mujer a la que le había entregado 15 años de lealtad absoluta. Valeria no estaba esperando que él sanara, estaba pavimentando el camino para su desaparición, viendo en su tragedia personal la oportunidad perfecta para una reestructuración financiera que lo dejaba fuera de la ecuación de su propia vida. Lo que durante 15 años Julián consideró una unión de apoyo, se había transformado en un asedio psicológico. Valeria ya no ocultaba su fastidio. Cada vez que Julián sufría un ataque de dolor o fatiga, ella lo observaba con una mueca de asco, como si su debilidad física fuera un insulto personal a su impecable estilo de vida. La primera gran humillación pública ocurrió cuando Julián, desesperado por el dolor que no lo dejaba caminar, le pidió que autorizara el pago de los analgésicos de alta potencia prescritos por el doctor Mendoza. Valeria lo recorrió con una mirada gélida, ajustándose su reloj de oro antes de responder. No voy a tirar una pequeña fortuna en fármacos que solo sirven para prolongar lo inevitable, Julián. Sé realista. Esas pastillas no van a regenerar tus órganos, solo vas a drenar mi liquidez operativa por un capricho de comodidad. Es egoísta de tu parte pedirme que gaste en algo que no ofrece un retorno de inversión. Julián sintió que las palabras de su esposa eran más letales que las células que devoraban su cuerpo. Durante más de una década, él había gestionado los gastos de la mansión con una austeridad casi monacal, reparando él mismo las filtraciones y puliendo los mármoles para ahorrarle miles de dólares a Valeria. Nunca se había comprado un reloj de marca ni había pedido un viaje que no fuera para beneficio de la agencia de ella. Ahora, cuando su vida dependía de un poco de alivio, ella lo trataba como a un parásito financiero. Eres un lastre, Julián. Una carga emocional y económica que ya no tengo interés en sostener, sentenció ella antes de salir hacia una cena de negocios, dejándolo solo en la penumbra del salón. Esa noche, Julián se arrastró hasta el baño de servicio para llorar. Al verse en el espejo, no reconoció al hombre demacrado y de mirada hundida que le devolvía el reflejo. Se preguntó en qué momento el amor se había convertido en esta servidumbre tan cruel. Al día siguiente, recordó que tenía un pequeño fondo de emergencia, una caja metálica donde, durante años, había guardado pequeñas comisiones que algunos anticuarios le daban por sus consejos técnicos. Eran sus ahorros para el futuro. Cuando fue a buscarla al fondo del armario, la caja estaba abierta y vacía. Sus manos temblaron. Buscó por toda la habitación pensando que tal vez el dolor lo había vuelto olvidadizo, pero la realidad era más oscura. Cuando Valeria regresó, Julián la confrontó con la poca voz que le quedaba. Ella ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Ese dinero estaba en mi casa, por lo tanto, es mío, dijo ella con una sonrisa de superioridad que le heló la sangre. Ya no eres una unidad productiva, Julián. He movido esos fondos a una cuenta donde realmente tengan utilidad. No tienes derecho a tener secretos financieros mientras yo pago el techo sobre tu cabeza. La traición se profundizó días después. Julián notó que su colección de relojes antiguos, herencia de su padre, y sus herramientas de restauración con mangos de marfil habían desaparecido de su pequeño taller. Incluso faltaba el anillo de sello que perteneció a su abuelo. Cuando le preguntó a Valeria, ella lo miró con fingida lástima, una expresión que ocultaba una burla feroz. ¿De qué relojes hablas, querido? Creo que la enfermedad ya está afectando tus facultades cognitivas. Nunca tuvimos esas piezas aquí. Deja de inventar fantasías para justificar tu confusión mental.
Su descaro fue tan absoluto que, por un segundo, Julián dudó de su propia cordura. Sin embargo, la confirmación llegó por parte de don Alberto, el jardinero que llevaba años trabajando para ellos. Se acercó a Julián mientras éste intentaba tomar un poco de aire en el jardín. Señor Julián, perdone que me meta, pero vi a la señora cargando varias maletas y cajas metálicas en su camioneta ayer de madrugada, cuando usted descansaba. Me pareció extraño el sigilo con el que lo hacía. Las palabras de Alberto fueron el golpe de gracia. Julián comenzó a inspeccionar la mansión sistemáticamente. Faltaba el equipo de sonido profesional que él mismo instaló, las litografías numeradas que decoraban el pasillo y hasta algunos muebles de autor que él había restaurado con tanto esmero. Valeria estaba desmantelando su vida pedazo a pedazo, vendiendo sus recuerdos y su patrimonio mientras él aún respiraba. Cuando ella llegó esa tarde, él la esperaba en la sala con una lista detallada de los objetos sustraídos, su voz quebrada pero firme por primera vez en años. Julián terminó de leer la lista con la voz quebrada, esperando un atisbo de remordimiento en el rostro de su esposa. Sin embargo, Valeria no mostró ni un gramo de decencia. En lugar de eso, se levantó de su sillón de cuero, ajustó su saco de diseñador y lanzó una carcajada que resonó con una frialdad quirúrgica por toda la estancia. ¿Realmente crees que tienes voz aquí, Julián? Le espetó con un desprecio que lo dejó sin aliento. Todo lo que ves, desde los muros hasta los cubiertos, es mío. Yo soy la que ha generado la riqueza, la que ha firmado los cheques y la que ha mantenido este estilo de vida mientras tú te dedicabas a tus artes improductivas. Ahora que eres un inválido que solo genera gastos, no tienes autoridad moral ni legal para cuestionar lo que hago con mi patrimonio. Tú no has trabajado un solo día de verdad en 15 años. Aquellas palabras fueron como ácido sobre las heridas abiertas de Julián. Él había dedicado 2 décadas a ser el pilar invisible de esa mansión, gestionando cada detalle, manteniendo la propiedad impecable, renunciando a su propia carrera para que ella brillara y administrando con una disciplina espartana el presupuesto del hogar para que Valeria pudiera reinvertir en su agencia. Pero en la mente depredadora de la ejecutiva, el cuidado, la lealtad y el sacrificio no tenían valor contable. La convivencia se volvió una tortura sistemática. Valeria comenzó a invitar a sus socios y amigos más cínicos a la mansión para celebrar cenas donde Julián era tratado como un mueble invisible o, peor aún, como un objeto de burla. Esos hombres y mujeres de negocios hablaban de él en tercera persona mientras Julián intentaba servirles algo de beber con sus manos temblorosas. Comentaban lo demacrado que se veía y hacían bromas crueles sobre lo costoso que era mantener un modelo antiguo que ya no arrancaba. Una noche, tras varias botellas de vino caro, Julián escuchó a un socio decirle a Valeria que era una mártir por no haberlo enviado ya a un asilo público. Valeria solo sonrió y respondió que estaba evaluando la forma más eficiente de liquidar ese pasivo, como si hablara de una maquinaria vieja. El golpe de gracia llegó una mañana de abril. Julián se despertó por el ruido de unos pasos desconocidos. Al salir al pasillo, encontró a un hombre con una tableta profesional tomando fotografías y midiendo los ángulos de la estancia. Valeria apareció detrás, con su impecable traje de negocios. Es un perito evaluador inmobiliario, Julián, dijo ella sin siquiera mirarlo a los ojos. Necesito cerrar el ciclo de esta propiedad. Mantener esta mansión es un gasto innecesario ahora que nuestra dinámica ha cambiado. La noticia golpeó a Julián como un mazo. Esa casa era su refugio, el lugar donde había invertido cada gramo de su creatividad y donde esperaba pasar sus últimos meses con un poco de paz. No puedes vender la casa, Valeria. Es nuestro hogar. ¿A dónde voy a ir en mi estado?, suplicó él con las pocas fuerzas que le quedaban. Eso ya no es mi problema, Julián, respondió ella con una simplicidad brutal. Tienes algunos parientes en el norte, ¿no? Estoy segura de que ellos pueden cargar contigo un tiempo. Ya he cumplido con mi cuota de caridad. El hecho de que hablara de él como una carga transferible lo humilló más que la propia enfermedad.
Su familia era lejana y apenas mantenían contacto debido a que Valeria siempre los consideró clase media sin ambiciones. Durante las semanas siguientes, Julián tuvo que vivir la pesadilla de ver a extraños recorrer su dormitorio, evaluando los acabados que él mismo había restaurado, mientras Valeria describía las virtudes de la propiedad con un entusiasmo depredador, ansiosa por borrar cualquier rastro de la vida que compartieron. En una última tarde de desesperación, Julián se dejó caer en el suelo frente a ella en el despacho, rogándole que no vendiera la casa, prometiendo que buscaría tratamientos gratuitos, que no volvería a pedir un solo centavo para sus medicinas, que se haría invisible si era necesario con tal de no perder su hogar. Valeria lo miró con un asco infinito mientras él lloraba a sus pies. Es demasiado tarde para escenas melodramáticas, Julián. Los contratos ya están digitalizados y firmados. La mansión se vendió esta mañana. Aquello fue su sentencia de muerte social. Julián no solo estaba perdiendo la batalla contra el cáncer, estaba perdiendo el único suelo que pisaba. La traición final fue descubrir que Valeria había aceptado una oferta muy por debajo del mercado solo porque el comprador, un grupo inversor extranjero, pagaba en efectivo y de inmediato. Sacrificó una fortuna que podría haber pagado los mejores tratamientos de Julián solo para tener el dinero rápido para sus propios proyectos personales. Cuando él le preguntó qué haría con el capital, Valeria respondió con una sonrisa que le heló la sangre: voy a reinvertir en mi propia expansión. No puedo permitirme hundir mi futuro en gastos médicos que no llevan a ningún lado. Es hora de que cada uno se haga cargo de su propio destino, Julián. El mío es el éxito, el tuyo, bueno, tú ya sabes cuál es el tuyo. El día del desalojo llegó como un vendaval oscuro. Los nuevos dueños exigían posesión inmediata y Valeria les había garantizado una entrega rápida. Julián vio, desde un rincón y apoyado en un bastón, como unos operarios sacaban los pocos muebles que quedaban, incluyendo la cama donde había pasado sus noches de dolor. Esta es la continuación de la historia, manteniendo la transformación de los personajes y el entorno hacia el lujo frío de la costa y la posterior caída de Julián. El abismo de la soledad. Julián observó, apoyado contra la pared fría del pasillo, cómo los operarios cargaban en un camión de mudanzas la mesa de caoba donde había servido miles de cenas impecables y el diván donde solía descansar tras sus largas jornadas de mantenimiento. Eran los restos de 15 años de una vida que, en ese momento, le parecía una ficción mal escrita. Valeria ya había trasladado sus pertenencias de lujo, sus maletas de piel, sus joyas y su equipo tecnológico a un exclusivo penthouse que había alquilado en la zona más moderna de la ciudad, un lugar cuyo domicilio se negó a revelarle. Cuando Julián, con la voz apenas audible, le preguntó dónde se suponía que dormiría esa noche, ella se ajustó las gafas de sol y se encogió de hombros con una indiferencia que dolía más que cualquier golpe físico. Eres un hombre adulto, Julián. Ya es hora de que dejes de ser un parásito y aprendas a valerte por ti mismo. No esperes que siga siendo tu red de seguridad ahora que el contrato entre nosotros ha expirado, sentenció ella antes de subir a su coche deportivo y arrancar, dejando una estela de humo y un silencio sepulcral. Esa tarde, Julián se quedó solo frente a la reja de la que fuera su casa. Sus pertenencias se limitaban a 2 maletas viejas que don Alberto, el jardinero, le había ayudado a empacar a escondidas de Valeria. Alberto, movido por la compasión, le entregó unos cuantos billetes arrugados de su propio bolsillo, el único gesto de humanidad que Julián recibió en semanas. Sin coche, sin dinero suficiente para un hotel y con un cuerpo que se rendía ante el dolor, Julián comenzó a caminar por el malecón mientras veía cómo las luces de la ciudad se encendían para otros, para los que aún tenían un lugar en el mundo. Los días siguientes al desahucio fueron un descenso al infierno. Sin un techo y con la salud deteriorándose rápidamente, Julián se convirtió en una sombra anónima vagando por los sectores menos turísticos. La enfermedad había avanzado de tal forma que cada movimiento era una agonía, pero el miedo a desplomarse en la calle lo obligaba a seguir. Durante 3 noches, buscó refugio en la sala de espera de la terminal de autobuses de largo recorrido,
simulando ser un viajero que aguardaba un transporte que nunca llegaría. Se acurrucaba en los asientos metálicos, temblando por la fiebre y por la comprensión brutal de que ahora era un hombre sin hogar, un despojo de la alta sociedad que Valeria tanto amaba. Al cuarto día, mientras intentaba mantenerse en pie frente a un lavabo en los baños públicos de la estación, el mundo se oscureció. El dolor en su hígado fue tan punzante que sus piernas cedieron y cayó inconsciente sobre el suelo de baldosa. Una mujer de la limpieza lo encontró y, aterrorizada por su palidez cadavérica, solicitó una ambulancia. Julián despertó en una sala común del Hospital General, un lugar ruidoso y saturado que contrastaba violentamente con la pulcritud de la mansión que acababa de perder. Una trabajadora social de mirada cansada, Beatriz, se acercó a su camilla con una tabla de registros. Julián tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para articular su historia. Sentía una vergüenza corrosiva al admitir que era un indigente que necesitaba asistencia pública. Beatriz, aunque acostumbrada a la tragedia, notó en el porte y el lenguaje de Julián una dignidad que se negaba a morir, a pesar de los harapos que vestía. Durante esa primera semana de hospitalización, la soledad fue absoluta. En la unidad de oncología, Julián veía cómo otros pacientes recibían visitas, comida casera y palabras de aliento. Él, en cambio, solo tenía el eco de su traición. Valeria no lo buscó, ni llamó, ni envió a nadie. Para ella, Julián había muerto el día que firmó la venta de la casa. A veces, en la penumbra de la noche, él se preguntaba si ella estaría brindando con champán, celebrando que el problema finalmente se había resuelto por sí solo. Los cuidados en el hospital eran limitados, el personal hacía lo que podía con recursos escasos, enfocándose solo en mitigar el dolor de un caso que consideraban terminal. Julián aceptó con amargura que su final sería en esa cama de metal, rodeado de extraños. Sin embargo, una mañana de martes, el ambiente en la planta cambió drásticamente. Las enfermeras se movían con una agilidad inusual y se escuchaban susurros sobre la llegada de un nuevo jefe de oncología, un especialista de renombre internacional que, por motivos que nadie comprendía, había decidido dejar las clínicas privadas para integrarse al sistema público. Se decía que este médico era un visionario, alguien capaz de ver esperanza donde otros solo veían estadísticas. Julián, desde su cama cerca de la ventana, observó el revuelo sin sospechar que aquel hombre no solo traía nuevas medicinas, sino que era la pieza clave de un pasado que Julián había olvidado y de un futuro que Valeria nunca pudo prever. La llegada del doctor Alejandro Vega al pabellón de oncología fue como una ráfaga de aire puro en un sótano asfixiante. Alejandro no aparentaba más de 35 años, pero su presencia comandaba un respeto inmediato. Se movía con una seguridad técnica impecable, aunque lo que realmente lo distinguía era la calidez humana que emanaba. Su bata blanca, siempre impoluta, y su mirada directa contrastaban con el desapego profesional que Julián había experimentado hasta entonces. Cuando el doctor Vega se acercó a la camilla de Julián, éste notó algo extraordinario. El médico no miraba un número de cama o un diagnóstico terminal, sino que lo miraba a él, al hombre que todavía habitaba ese cuerpo desgastado. Su voz era firme pero compasiva cuando le explicó que había estudiado su expediente con detenimiento y que deseaba conocer la historia detrás del paciente. Por primera vez en meses, alguien se interesaba por quién era Julián antes de ser una carga económica para Valeria. Alejandro se sentó junto a él durante casi una hora. Escuchó el relato de Julián sobre sus años como restaurador de arte, su amor por la belleza y su entrega absoluta a una mujer que terminó despojándolo de todo. Cuando Julián mencionó un capítulo doloroso de su juventud, el hecho de que, antes de conocer a Valeria, había tenido un hijo con un estudiante de arte y que ella, presionada por su familia y la falta de recursos, se había marchado al extranjero entregando al niño en un proceso de adopción cerrada, el doctor Vega sufrió una transformación visible. Sus manos, que sostenían el bolígrafo, temblaron imperceptiblemente y sus ojos se enfocaron en Julián con una intensidad casi febril. Hizo preguntas muy específicas sobre el año, el hospital y los rasgos de aquella joven madre. Julián, sorprendido por el interés en su pasado personal,
le explicó que nunca dejó de buscar a ese niño en silencio, pero que Valeria, al enterarse años después, lo había humillado sistemáticamente por ese error de juventud, prohibiéndole cualquier intento de búsqueda y obligándolo a destruir las pocas cartas que tenía. Alejandro se quedó en silencio, procesando una información que parecía trascender lo médico. Esa misma tarde, el protocolo de Julián cambió radicalmente. El doctor Vega implementó un plan de tratamiento experimental que Julián sabía que no estaba al alcance de los pacientes del sistema público. Alejandro se hizo cargo personalmente de cada detalle, supervisando las dosis y los estudios con una dedicación que rozaba la devoción. De alguna manera milagrosa, consiguió trasladar a Julián a una habitación privada con vistas al jardín del hospital, alegando que el entorno era crucial para la respuesta inmunológica. Los cambios físicos no tardaron en aparecer. Julián empezó a recibir fármacos de última generación que, según sospechaba, el propio doctor estaba financiando o gestionando a través de fundaciones privadas. Cuando Julián le preguntó por qué recibía tal trato, Alejandro simplemente respondió: «He decidido que su caso es mi prioridad absoluta, Julián. Hay deudas que no son de dinero, sino de vida». Durante las semanas siguientes, el doctor visitaba a Julián fuera de su horario laboral. Le llevaba libros sobre restauración de óleos para mantener su mente activa y, en ocasiones, simplemente compartían un café en silencio. Julián sentía que su energía regresaba, los dolores atroces que Valeria se negó a tratar se volvieron manejables y su apetito, antes inexistente, volvió con fuerza. Pero lo más importante era que la sombra de la muerte, que ya sentía sobre sus hombros, empezaba a retroceder frente a una luz que aún no se atrevía a llamar esperanza. Una tarde, mientras Alejandro revisaba unos análisis, Julián notó que el médico llevaba una pequeña fotografía antigua protegida en su credencial. Desde su ángulo, la imagen era borrosa, pero pudo distinguir la silueta de un hombre joven frente a un caballete de pintura, con una expresión de paz que le resultó dolorosamente familiar. Cuando Julián le preguntó por la foto, el doctor Vega se mostró visiblemente conmovido, guardándola rápidamente mientras murmuraba que era su mayor motor para seguir adelante. Los nuevos estudios de seguimiento dejaron atónito al equipo del hospital. El tumor de Julián no solo había dejado de crecer, sino que mostraba signos claros de una regresión que nadie en oncología pública había presenciado antes. Julián ya no era el hombre que esperaba morir en un rincón, era un hombre que, gracias a un extraño con un secreto en los ojos, estaba empezando a recuperar su derecho a existir. La recuperación de Julián desafiaba toda lógica médica convencional del hospital. Los tumores, que antes devoraban su vitalidad con una voracidad implacable, habían comenzado a retraerse. Los marcadores oncológicos en sus análisis mostraban niveles de mejoría que los residentes calificaban de intervención divina, dada la precariedad con la que el paciente había ingresado tras el abandono de su esposa. Alejandro, el doctor Vega, parecía vivir cada pequeño triunfo con una intensidad que trascendía el deber profesional. Julián notaba que los ojos del médico se humedecían cada vez que confirmaba una reducción en las masas celulares. Una noche, mientras el hospital se sumergía en ese silencio tenso de las madrugadas, Julián escuchó a Alejandro hablando por teléfono en el pasillo, justo detrás de su puerta entreabierta. La voz del médico, habitualmente controlada, vibraba con una agitación contenida. Después de buscar en cada registro, de años de seguir pistas muertas, no puedo creer que lo tuve frente a mi mesa de exploración todo este tiempo, decía Alejandro con un hilo de voz. Estaba buscando en el lugar equivocado, pero el destino lo trajo a mis manos justo cuando más me necesitaba. Cuando el doctor entró para el chequeo nocturno, Julián notó que sus manos temblaban mientras ajustaba el goteo del suero. Había una lucha interna en el rostro de Alejandro, una verdad que quemaba por salir pero que el profesionalismo intentaba contener. Durante las semanas siguientes, el renacimiento de Julián fue absoluto. Su piel, antes cenicienta por el desprecio de Valeria y la enfermedad, recuperó un tono saludable, su cabello comenzó a brotar de nuevo y sus ojos recobraron el brillo del artista que alguna vez fue. Pero el cambio más radical no era físico.
Julián ya no se sentía el pasivo financiero que Valeria le gritaba, se sentía un hombre con derecho a un futuro. Alejandro no solo le estaba inyectando fármacos experimentales, le estaba devolviendo la dignidad que le habían robado durante 15 años de humillaciones. Una tarde, mientras Julián acomodaba los pinceles y libros de arte que Alejandro le había regalado, encontró un sobre de papel crema deslizado bajo su almohada. Al abrirlo, una fotografía antigua y ligeramente desgastada cayó sobre su regazo. Julián sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era la misma imagen que Alejandro guardaba con tanto celo, pero ahora podía verla con nitidez absoluta. La foto mostraba a un hombre joven, con el mismo cabello ondulado y la misma mirada soñadora que Julián tenía a los 20 años, sosteniendo a un bebé recién nacido frente a un lienzo a medio terminar. Era él. Era la fotografía que la madre de su hijo le había enviado antes de desaparecer, la misma que Valeria le había obligado a quemar años atrás. En el reverso de la imagen, con una caligrafía elegante y firme, leyó: «Para el padre que nunca dejé de buscar. Tu hijo, que te ha encontrado para salvarte, Alejandro». El mundo pareció detenerse. El doctor Alejandro Vega, el oncólogo brillante que lo había rescatado de la muerte y de la indigencia, era aquel bebé que el destino le había arrebatado 2 décadas atrás. Julián apretó la fotografía contra su pecho, rompiendo en un llanto que no era de dolor, sino de una liberación espiritual que ninguna medicina podría igualar. Todos esos años de culpa silenciosa, de noches preguntándose si su hijo habría tenido una buena vida, se resolvieron en ese instante de claridad absoluta. Cuando Alejandro entró en la habitación minutos después, encontró a Julián desbordado por la emoción. No hicieron falta explicaciones médicas. Julián le extendió la fotografía con una mano temblorosa y Alejandro, dejando caer su tabla de registros, se acercó para fundirse en un abrazo que borró de un plumazo 15 años de toxicidad y abandono. Fue un abrazo de reconocimiento, de perdón y de una fuerza vital arrolladora. Era el abrazo que Julián había necesitado mientras Valeria lo humillaba, el abrazo que le decía que ya no estaba solo en el mundo. Entre lágrimas, Alejandro le confesó su travesía, cómo había sido adoptado por una familia de académicos que le dieron todo, pero que siempre respetaron su deseo de encontrar a su padre biológico. Le contó cómo decidió estudiar medicina con la única obsesión de ser capaz de proteger a los suyos, y cómo, al ver el nombre de Julián en la lista de ingresos de caridad, algo en su instinto le gritó que la búsqueda había terminado. Madre e hijo, en este caso, padre e hijo, se habían encontrado en el lugar más improbable, listos no solo para vencer a la enfermedad, sino para reclamar la justicia que la vida les debía. Julián escuchaba la historia de Alejandro con una mezcla de asombro y devoción. Su hijo le explicó cómo, tras graduarse con honores y realizar una especialización de élite en oncología en centros prestigiosos de Europa y Estados Unidos, había decidido regresar a México. Aunque tenía ofertas millonarias en clínicas privadas, su verdadera brújula era interna. Sentía que trabajando en el sistema público, allí donde la necesidad es más cruda, tendría más posibilidades de hallar algún rastro del padre que le fue arrebatado. Alejandro había contratado investigadores y rastreado archivos parroquiales durante años, pero jamás imaginó que el destino traería a su padre directamente a su mesa de exploración, justo cuando éste más necesitaba un milagro. Julián, conmovido, le relató su propia versión, los años de búsqueda silenciosa, la presión de una sociedad que lo juzgó y, sobre todo, la sombra de Valeria, quien durante 15 años utilizó ese secreto para chantajearlo emocionalmente, haciéndole creer que no merecía ser padre ni tener una familia propia. Alejandro sentía que cada palabra de Julián cerraba una herida abierta en su propia identidad. Durante esos días de recuperación, mientras los tratamientos de vanguardia devolvían la fuerza a los músculos de Julián, ambos se dedicaron a recuperar el tiempo perdido. Alejandro le mostraba fotos de sus años de estudio y sus logros académicos. Julián, con manos ya más firmes, comenzó a dibujar bocetos de su hijo, recuperando el talento que Valeria intentó aniquilar.
Fue en una de esas tardes de confesiones cuando Julián, sintiéndose protegido por primera vez en décadas, se atrevió a detallar la magnitud de la traición de Valeria. Le contó cómo ella, tras diagnosticarle la enfermedad, le robó sus ahorros, vendió sus pertenencias y finalmente liquidó la mansión para dejarlo morir como un indigente en la terminal de autobuses. La furia que se encendió en los ojos de Alejandro no era la de un médico ante una injusticia social, era la rabia volcánica de un hijo que descubre que han intentado asesinar lentamente al hombre que acaba de recuperar. Ella no solo te abandonó, papá, dijo Alejandro con una voz que destilaba una frialdad ejecutiva. Cometió delitos que el sistema legal no perdona. Y ella cree que tú estás solo, pero ahora tienes a alguien que no solo tiene la voluntad de destruirla, sino los recursos para hacerlo. Alejandro le reveló que sus años en el extranjero no solo le habían dado prestigio médico, sino también una red de contactos poderosa y una fortuna personal considerable producto de patentes biotecnológicas. Inmediatamente, puso en marcha una maquinaria legal y de investigación que Valeria, en su arrogancia, nunca vio venir. En menos de una semana, los investigadores privados de Alejandro documentaron un patrón de desfalco y traición sistemática. Descubrieron que Valeria no solo vendió la mansión de forma fraudulenta, aprovechándose del estado de salud de Julián, sino que llevaba años desviando fondos de la sociedad conyugal a cuentas en paraísos fiscales. Pero el golpe más duro estaba por llegar. La investigación reveló que Valeria mantenía una relación paralela desde hacía 4 años con un joven modelo de su agencia, a quien mantenía con el dinero que supuestamente faltaba en el presupuesto del hogar. El departamento de lujo donde ahora vivía con su amante había sido adquirido con el dinero de la venta de la mansión, mientras Julián buscaba calor en los bancos de plástico de una estación. Cuando Alejandro le presentó las pruebas, fotografías, estados de cuenta y registros de propiedad, Julián sintió que el último velo de su antigua vida caía. El dolor por la mentira de 15 años fue mitigado por el alivio de saber que él nunca fue el problema. La crueldad de Valeria no era una reacción a su enfermedad, sino el afloramiento de su verdadera naturaleza depredadora. El equipo legal de Alejandro, compuesto por los abogados más agresivos de la ciudad, preparó una ofensiva implacable. Las demandas por apropiación indebida, abandono de persona en situación de vulnerabilidad, fraude procesal y violencia patrimonial fueron redactadas con una precisión quirúrgica. Alejandro estaba listo para demostrarle a Valeria Santoscoy que el pasivo financiero que ella intentó desechar se había convertido en su peor pesadilla legal, respaldado por un hijo que no se detendría hasta verla perder cada centavo y cada gramo de la reputación que ella tanto valoraba. La ofensiva legal coordinada por Alejandro fue tan veloz como implacable. Los abogados obtuvieron órdenes judiciales inmediatas para congelar todos los activos de Valeria Santoscoy, incluyendo las cuentas de su agencia de publicidad y el lujoso departamento que había adquirido con el capital extraído de la venta fraudulenta de la mansión. Mientras los tribunales cercaban a la ejecutiva, la recuperación de Julián alcanzó lo que los especialistas llamaron un estado de gracia. Su cáncer entró en remisión completa, un fenómeno que Alejandro no solo atribuía a la inmunoterapia de vanguardia, sino al impacto psicológico de haber encontrado un propósito y un amor incondicional que nunca experimentó en su matrimonio. Por primera vez en 15 años, Julián tenía una razón poderosa para despertar cada mañana. Ya no era el accesorio de una mujer ambiciosa, sino el padre de un hombre ejemplar. El enfrentamiento final con Valeria ocurrió de la manera más humillante para ella, en la cúspide de su arrogancia. Ella acababa de regresar de un viaje de placer en un yate privado con su joven amante, convencida de que Julián ya habría fallecido en algún rincón olvidado del sistema público y que su rastro legal se habría desvanecido con él. Al llegar a su exclusivo penthouse, no encontró el servicio de conserjería habitual, sino a agentes de la fiscalía con una orden de embargo y una citación penal por abandono de persona y fraude procesal. Valeria intentó utilizar su red de influencias y su habitual tono de superioridad, argumentando que Julián era un enfermo mental sin capacidad de decisión y que ella había actuado para salvar el patrimonio familiar. Sin embargo, su máscara de hierro se hizo añicos cuando, en la audiencia preliminar,
Se presentaron las grabaciones donde ella se mofaba de la agonía de su esposo y los documentos que probaban el desvío de fondos a sus cuentas privadas. El momento culminante fue cuando Julián entró en la sala del tribunal. Ya no era el hombre demacrado que ella abandonó en la banqueta, vestía un traje impecable, caminaba con paso firme y estaba flanqueado por Alejandro y un equipo legal de élite. La expresión de terror puro en el rostro de Valeria al ver a su víctima convertida en un hombre poderoso y respaldado fue la mayor victoria de Julián. Alejandro testificó con una elocuencia devastadora. Se presentó no solo como el oncólogo jefe, sino como el hijo que buscó a su padre durante un cuarto de siglo para descubrir que una mujer lo había despojado de su humanidad por pura avaricia. El juez, conmovido por la crueldad del abandono sistemático, dictó una sentencia histórica. Valeria fue condenada a devolver cada centavo de la sociedad conyugal, a pagar una indemnización millonaria por daños morales y, lo más importante, recibió una sentencia de 4 años de prisión efectiva por el delito de abandono de persona en situación de vulnerabilidad agravado por el vínculo matrimonial. Su joven amante, al ver que el flujo de dinero se cortaba y que el prestigio de Valeria estaba en ruinas, la abandonó antes de que ella fuera conducida a las celdas. Mientras Valeria era escoltada por la policía, Julián sintió que el peso de una década y media de opresión desaparecía de sus hombros. Pero la verdadera recompensa no estaba en la celda de su exesposa, sino en su nuevo presente. Con el dinero recuperado y el apoyo de su hijo, Julián abrió el Refugio del Arte, un taller y galería en una zona bohemia y luminosa. Allí, regresó a su verdadera pasión, restaurar lienzos antiguos y enseñar a jóvenes artistas el valor de la paciencia y la belleza. Alejandro, junto a su esposa y sus 2 hijos pequeños, se convirtió en el eje central de su mundo. Los nietos de Julián aprendieron rápidamente a amar el taller de abuelo, pasando las tardes entre óleos y risas. Los domingos en la nueva casa de Julián, un hogar pequeño pero lleno de luz y obras de arte, se convirtieron en el símbolo de su victoria. La mesa, que antes era un escenario de humillación y silencio bajo el mando de Valeria, ahora rebosaba de conversaciones cálidas, de planes de futuro y del aroma del café compartido en libertad. Julián finalmente comprendió que su enfermedad no fue un final, sino el catalizador de su verdadera vida. Había perdido un matrimonio que era una prisión de cristal, pero había ganado una familia de sangre y alma. Había rozado la muerte para aprender a vivir de verdad. Mientras Valeria enfrentaba la soledad de su celda, Julián vivía cada segundo con la plenitud del hombre que, tras ser desechado como basura, renació como el maestro de su propio destino, amado y respetado por el hijo que el amor trajo de vuelta para salvarlo. Julián vive ahora inmerso en la calidez que siempre le fue negada, pero que el destino le tenía reservada. Aquel hombre que fue sistemáticamente rebajado y desechado por su propia esposa debido a una vulnerabilidad física, se ha convertido hoy en el pilar respetado de un linaje que lo considera su tesoro más valioso. Su trayectoria se ha erigido como un testimonio viviente de que el afecto auténtico posee la facultad de cerrar las cicatrices más abismales y de que la justicia, aunque a veces se demore en los pasillos de la burocracia, termina por alcanzar a quienes actúan con integridad. La crónica de Julián nos brinda una de las lecciones más contundentes del camino humano: la lealtad verdadera no perece, sino que aguarda el instante preciso para reintegrarse a nuestra existencia de formas que la razón no alcanza a vislumbrar. En el momento en que todo parecía extraviado, cuando la perfidia de Valeria había aniquilado su confianza en el prójimo y la enfermedad acechaba su aliento, el azar le entregó un presente capaz de transmutar su agonía en la plenitud más intensa de su vida. Este relato nos advierte que aquellos que nos dañan simplemente exponen su esencia desalmada en las horas de mayor adversidad, pero simultáneamente nos revela que por cada espíritu gélido que se cruza en nuestra senda, existe una voluntad noble dispuesta a restaurar nuestras roturas. Julián comprendió que el sacrificio que realizó hace 25 años no fue en vano. Aquel vínculo se había robustecido en la distancia y retornó multiplicado para servirle de escudo y amparo cuando el mundo le dio la espalda. La evolución de Julián no fue únicamente orgánica, sino profundamente espiritual. Dejó de ser el individuo que se validaba solo por su utilidad para los demás,
o por cuánto ahorro podía generar para el estatus de su esposa, para transformarse en un hombre valorado intrínsecamente por su ser. Entendió que el respaldo incondicional no solo regenera las células, sino que reconstruye el alma y reintegra esa dignidad que la manipulación le hizo creer perdida para siempre. La moraleja de esta historia también subraya que la justicia puede ser pausada, pero cuando se manifiesta, lo hace con una contundencia absoluta. Valeria no solo perdió su prestigio, su imperio de marketing y su libertad económica, perdió la oportunidad única de ser amada con sinceridad. Mientras ella purga su crueldad en el aislamiento de un centro penitenciario, Julián celebra cada nuevo amanecer rodeado de una familia que lo protege como a un baluarte inestimable. El mensaje medular de esta experiencia es que jamás es tarde para hallar el verdadero hogar. Julián había buscado refugio en el corazón equivocado durante 15 años, pero el amor que legítimamente le pertenecía lo había estado rastreando durante un cuarto de siglo. Al producirse el encuentro, no solo se sanó el presente, sino que se redimió cada minuto de soledad del pasado. La vida de Julián demuestra que los milagros ocurren, manifestándose a menudo tras la máscara de coincidencias extraordinarias. Su hijo no lo halló por azar, lo buscó con la tenacidad inquebrantable que solo nace de la sangre. Esta narrativa nos convoca a no claudicar ante la esperanza, sin importar cuán lúgubre se torne el panorama. Nos confirma que la bondad que sembramos en el ayer florece en los inviernos más inesperados y que las resoluciones dolorosas, tomadas bajo el mandato del corazón, se transforman en bendiciones cuya magnitud solo comprendemos con el paso del tiempo. Julián nos enseña que la opulencia real no reside en mansiones minimalistas ni en cuentas bancarias, sino en las personas que eligen permanecer junto a nosotros cuando el andamiaje de nuestra vida se desmorona. Su historia es la prueba de que el amor incondicional no es una utopía, sino una fuerza capaz de resucitar existencias y forjar familias donde antes solo imperaba el vacío. Mientras Julián se fortalecía en su nuevo estudio, la caída de Valeria Santoscoy se volvió el tema de conversación favorito en los círculos de la alta sociedad que ella tanto intentó impresionar. La noticia de su arresto por abandonar a un esposo enfermo no solo destruyó su reputación, sino que provocó un efecto dominó en su imperio publicitario. Sus clientes más importantes, temerosos de verse asociados con una figura tan tóxica y cruel, cancelaron sus contratos en cuestión de días. Valeria, desde su celda preventiva, intentaba desesperadamente contactar a sus antiguos aliados, pero solo encontraba el silencio. Aquellos que antes le lisonjeaban en sus cócteles de lujo ahora le daban la espalda. La mujer que siempre se jactó de su instinto para el éxito descubrió que, sin la lealtad y el trabajo invisible que Julián realizaba detrás de escena, ella no era más que un nombre vacío. Su amante, el joven modelo, fue visto semanas después con una nueva patrocinadora, habiéndose llevado consigo los pocos relojes y joyas que Valeria no había alcanzado a esconder de la justicia. La soledad que ella le impuso a Julián ahora la devoraba a ella, pero sin la esperanza de un reencuentro. Julián decidió usar una parte de la indemnización ganada en el juicio para fundar una beca de artes plásticas para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Llamó al proyecto El legado de Alejandro, en honor al hijo que lo rescató. Por primera vez en décadas, Julián volvió a tomar los pinceles, no para restaurar la gloria de otros, sino para expresar su propia voz. Su primera exposición individual, titulada Luz tras el Pacífico, fue un éxito rotundo. En la inauguración, Julián caminaba por la galería del brazo de Elena, su nuera, mientras Alejandro observaba con orgullo cómo los críticos alababan la profundidad técnica y emocional de las obras de su padre. Julián ya no necesitaba ocultarse tras las sombras de una esposa dominante. El hombre que Valeria llamó inválido y pasivo financiero era ahora reconocido como uno de los maestros de la restauración y la pintura contemporánea más influyentes de la costa. Cada pincelada en sus cuadros contaba la historia de un hombre que sobrevivió a la traición para encontrar el amor más puro. Un año después de la sentencia, Julián recibió una carta desde la prisión. Era de Valeria. En ella, con una caligrafía que aún intentaba ser arrogante, le pedía perdón y le suplicaba que intercediera por ella para reducir su condena,
alegando que siempre lo había amado a su manera. Julián leyó la carta mientras desayunaba en su nueva terraza, rodeado del aroma de los jazmines y el sonido de sus nietos jugando en el jardín. Sin odio, pero con una firmeza que solo da la verdadera libertad, Julián dejó la carta a un lado. No sentía necesidad de venganza, pero tampoco de regresar al pasado. Se dio cuenta de que el perdón no significaba permitir que ella volviera a su vida, sino simplemente dejar de cargar con el peso de su maldad. Se levantó de la mesa, tomó su cuaderno de bocetos y se dirigió a la playa para encontrarse con Alejandro. El sol brillaba con una intensidad que nunca vio cuando vivía en la mansión de cristal. El ciclo estaba completo, la sombra se había disipado y lo único que quedaba era el presente luminoso de un hombre que, finalmente, era el dueño absoluto de su propia felicidad.